Sir Paul Servain durante la investigación de Whitewater, el asesor principal para el comité de bancos y es parte del personal de John Connick. También trabajó para Eric Holder como asistente procurador. Fue dos veces fue elegido como procurador del estado durante la administración de Obama. Ha luchado sin cesar para su condado y creó su primer unidad de persecución de violencia doméstica en su estado. Cuando el mercado de inmobiliaria se acabó de picada, él salió en defensa de ellos y trabaja con su esposa Jolene. Tiene 6 hijos, una hija y 5 hijos. Su hijo Julian es un delegado para el Distrito 47A en la Cámara de Delegados. El representante Ivy es un graduado de la Universidad de Princeton y la Escuela de Derecho de Harvard. Y juntos en la delegación nos acompañó Jaime Contreras, es el ejecutivo vicepresidente, el, el cual tiene más de 20,000 miembros en el área metropolitana de Washington, D.C. Y los miembros son em, de limpieza residencial, oficiales, empleados de aeropuertos y trabajadores de mantenimiento. Después de estar 3 años en la Naval de Estados Unidos, regresó en 97 como organizador, asistiendo al colegio donde realizó sus estudios de trabajo. A los 27 años de edad, se convirtió en el latino más joven en tener una posición de tiempo completo más joven. Ha sido capaz de crear alianzas con comunidades de inmigrantes en DC, Maryland y Virginia y cerrando la brecha entre trabajo y derechos humanos. Su membresía ha crecido de 7,000 que habían cuando inició en el 2016, incluyendo otros trabajos de mantenimiento y oficiales de aeropuerto. Ha sido el presidente en el Consejo de Washington, D.C. Actualmente vive en Maryland con su familia y es un constituyente, además de congresista. Y finalmente, Chris Newman es el director legal y asesor general para la red de organizadores que está basado en la oficina de Los Ángeles. Ha trabajado con trabajadores desde 2002. Fue contratado como el primer abogado en 2004 y desde entonces ha ayudado a desarrollar y coordinar trabajo para avanzar y progresar los derechos humanos en lugares de trabajo. Él retó el propuesta de ley SB 7010 y antes de trabajar en esto fue el fundador en el Centro Humanitario para los Trabajadores en Colorado. Es el recipiente del patrocinio de trabajadores y también ha trabajado con el Fondo Alemán. Obtuvo su graduado en el Colegio de Ley y gracias por tomarse el tiempo para hablar sobre sus experiencias en El Salvador. Pero antes de hablar de eso, y el primero que va a hablar el congresista Ivy, quiero que hables haré un par de preguntas como dar orientación a su informe. Antes que nada, ¿cuáles son sus expectativas antes de llegar al país? ¿Qué aprendieron de la delegación? ¿Qué retos vieron en el corto, medio y largo plazo para Kilmar García en El Salvador? ¿Cómo impacta esto en los Estados Unidos? Y cómo nosotros, desde nuestras posiciones, podemos continuar apoyando a las personas de El Salvador. Adelante para tus impresiones de tu viaje. Bueno, gracias y agradezco la introducción y gracias por juntar esto. Me parece que es una buena idea tener una oportunidad para reflexionar sobre esto y compartir con el público. Sí, tuvimos un par de semanas para distanciarnos de esto y ver cómo funciona.
Obviamente no tuve la oportunidad de reunirme con Kilmer, era la meta principal. Hablé con su esposa y tuvo unos mensajes que quería que le transmitiera sobre su salud y cosas así. Y hubiese querido haber hecho eso. Hubiese querido hablar con uno de sus abogados, Chris. Además de representarlo, hay otros también que hacen lo mismo. Nunca tenía una oportunidad para hablar con ninguno de sus abogados. No es como debería funcionar las cosas en estas circunstancias. De hecho, capaz ni sabe que hay un abogado que lo está defendiendo. ¿Qué está pasando con su caso aquí en los Estados Unidos? Entonces, esperamos darles información para que tomara una decisión y encontrar confort en saber que su familia lo sigue apoyando y que tiene ayuda legal. Y dentro de Estados Unidos también tiene bastante apoyo. Habiendo dicho eso, creo que hicimos un buen trabajo de enfocándonos en Gilmar, enfocándonos en poniendo la luz sobre Gilmar en El Salvador, la administración de El Salvador y el caso que está avanzando en las cortes actualmente. Como saben, la Corte Suprema dijo hace semanas que tenía que facilitar el retorno de Gilmar para que recibiera el debido proceso. Él fue expulsado de aquí en violación de una orden judicial que existía y reconocieron desde el inicio que habían cometido un error en deportarlos de esa manera y no darle una oportunidad de tener su día en la Corte. La Corte Suprema dijo que tenía que regresar. La, la Corte de Cuarto Circuito dijo lo mismo, pero en términos mucho más fuertes. Y el juez que redactó esa opinión era alguien asignado desde el gobierno de Reagan, un juez bien conservador. Pero en resumen dijo, yo sé cómo es el debido proceso y esto no sucedió aquí. Por cierto, Donald Trump, él debería saber bien qué es el debido proceso porque él exhaustó todo esto. Tuvo 4 juicios, los agotó todos. A él usó de más el debido proceso, pero él no le quiere dar ni un solo día a Kilmer García. Eso es ridículo. Entonces le pusimos la luz encima a todo esto y mientras estuvimos ahí, tuvimos una oportunidad. Y Abel, usted mencionó esto, de poder hablar con algunas personas. Habían madres cuyos hijos y algunas hijas que han desaparecido pudieron darse cuenta dónde estaban, sabían que estaban en alguna cárcel de alguna parte del país. Creo que hay 22, 23 cárceles en todo El Salvador. No necesariamente saben dónde están sus seres queridos. Entonces tienen que intentar llevar colchones y cosas así, porque esto no se brinda a las cárceles donde tal vez están. Entonces tiene que intentar hacérselo llegar. Y le parte el corazón a uno ver esto. Una madre nunca se dio cuenta dónde estaba detenido, no sabía dónde estaba, hasta que le dieron sus restos a ella, ya que había fallecido, para que pudiera enterrarlo después de haber fallecido. Así es como estamos en ese sentido. Queríamos asegurarnos que estaba con salud y de buenos ánimos. No tuve la oportunidad para hacer eso, pero sí logramos la meta principal aquí en el político en Estados Unidos y apoyamos las metas legales en las cortes. Al final del día, creo que las cortes están moviendo de manera impresionante con este tema para los venezolanos y hay otros que la administración de Trump sigue mandando a personas. Creo que acaban de mandar un grupo al Sudán del Sur. Siguen intentando hacer esto y tenemos que seguir luchando con todo esto para lograr que lo detenemos y que quienes no tuvieron el debido proceso puedan regresar para así recibirlo y lograr que paren de hacerlo de esta manera. Y por cierto, la ley de enemigos extranjeros que han estado utilizando lo hacen de una manera no constitucional. Se supone que es para cuando el país está en estado de guerra. Estados Unidos no está en guerra con El Salvador o Venezuela o cualquier otra persona actualmente. Que Trump utilice esta ley es ilegal
y hay que detener eso. Me voy a detener en este momento. Sé que Jaime y Chris tienen excelentes comentarios para compartir y quiero agradecerles por acompañarme en este viaje. Fue bueno tenerlos ahí. Agregaron bastante y me encantó. Agradecí los aportes que me dieron cuando regresamos de El Salvador. Entonces, Abel, de vuelta a ti, pero quiero agradecerles a ellos por eso. Gracias, congresista Ivy, por sus comentarios. Y Jaime, su turno, no solamente como líder en la región, que representa a muchos salvadoreños, pero puedes hablarnos con la pregunta sencilla, ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que piensa que es la importancia de esta relación continua con El Salvador? No solo con sus miembros, sino que en las políticas de momento que vivimos. Gracias, Abel y Chris, y también gracias, congresista Ivy, por su valentía en hacer esto, en ir a El Salvador para incidir a favor de Kilmar y a favor de nuestra comunidad. Nuestra unión, SUN18B, es una de las uniones, los sindicatos más grandes en el país. Tenemos 185,000 miembros en en la costa este. La mayoría de nuestra membresía viene de 64 países diferentes que hablan 28 lenguajes distintos. Para mí, para nuestro sindicato, esto es algo personal. Kilmar era un miembro, era un hermano de nuestra organización y estaremos acompañándolo hasta que esté liberado. 32BJ se defenderá por el tratado justo de nuestros miembros, de sus familias y sus comunidades y todos los inmigrantes en general. No es un secreto, la administración de Trump desde el primer día, en el 2016, cuando iniciaron su primera campaña, han, han, lastimosamente han sido exitosos en echarle la culpa a los inmigrantes que trabajan duramente, esas personas que mantienen las oficinas limpias, que cosechan nuestra comida, que aseguran que nuestras operaciones se funcionen correctamente, incluso los aeropuertos que funcionen bien. Estas son las personas que mantienen fuerte nuestra economía y aún así esta administración desde el primer día ha sido deshumanizando a nuestra comunidad y eso no lo vamos a tolerar. Estas padres, madres, abuelas, eh, contribuyentes son miembros que son personas que trabajan duro todos los días, son personas que cargaron la economía en su espalda durante la pandemia de COVID, cuando todos tienen que estar en sus hogares. Estos son los que sí llegaron a trabajar y aún así tienen el riesgo de terminar como Kilmar, tener que sus debido procesos, sus derechos básicos sean eliminados y que decisiones judiciales sean ignorados por esta administración. Eso es lo que estamos enfrentando y no nos mantendremos callados. Seguiremos hablando de esto. Voy a mencionar unos hechos. Mientras los americanos sufren económicamente, hay que recordarnos como americanos que los inmigrantes no son quienes hay que culpar para estos costos elevados. De hecho, las políticas no partidarias definen que los inmigrantes pagan más en impuestos federales de los beneficios que reciben por pagar esos impuestos. Ellos tampoco no le quitan, no le roban los empleos a nadie. Ayudan a la economía a crecer para crear nuevos empleos. Esos son hechos, verdades que estas personas utilizan contra la comunidad que no son verídicas, no son ciertas. Los inmigrantes también contribuyeron 1.6 trillones de dólares en actividad económica y pagaron 185,000 millones en impuestos solo en el 2022. Esto viene, datos que vienen del Consejo de Inmigrantes. Entonces, somos 3.3% de la población. Solo esa comunidad
inmigrantes, que es 3.3%, contribuyeron 245 mil millones de dólares a la economía. Ellos compran hogares, compran carros, hogares, compran comida. Es un boom económico para la economía. Y solo en 2022 los inmigrantes no documentados pagaron más de 75 mil millones de dólares en impuestos. Incluso los representantes de la Cámara de Comercio, que no son amigos nuestros, piensan que personas que están aquí trabajar, que beneficiar de TPS, ellos sienten que deberían mantenerse en los Estados Unidos, incluyendo la Cámara de Comercio. La Cámara de Representantes, perdón, creen que estas personas deben quedarse aquí. Ellos quienes brindan servicios a muchas instalaciones federales le dan empleo a cientos de empleados con estos beneficios de TPS. Dijeron que 36% de estos empleados son de TPS, reciben el TPS. Entonces, si finalizan el programa, hay que cortarles el contrato y despedirlos porque sería quebrar la ley. Es una lástima que gente de este gobierno y sus seguidores creen en estas mentiras cuando son simplemente mentiras. La administración de Trump, ellos están mostrando poder sin precedentes para deportar y desaparecer a miles de inmigrantes sin importar el daño que causan o la crueldad en que actúan. Y este patrón no es exagerado y se están excediendo en sus poderes y vamos a seguir denunciándolos hasta que traten bien a los empleados. La historia de Kilmar, que alguien de Maryland que merece justicia, es una historia que están utilizando una arma en contra de los inmigrantes, sus familias y comunidades que merecen dignidad y justicia. Estos asaltos continuos en la democracia y las leyes y nuestro sistema de justicia no lo vamos a tolerar. Ninguna persona debería ser deportada para enfrentar tortura y nadie debería ser desaparecido y negarse la oportunidad de contactar a sus parientes y sus abogados. Trump no está encima de la ley y no está encima de la Constitución. No vamos a quedarnos callados, vamos a continuar luchando y asegurándonos que la historia de Kilmar y la historia de las múltiples personas que conocimos en El Salvador, que tienen parientes que han desaparecido en los últimos 3 años sin ningún tipo de derecho a verlos o hablar con sus abogados, que esas historias sean documentadas para la opinión pública, para que estos oficiales electos rindan cuentas. Gracias, Jaime, por sus comentarios. Quiero animar a las personas que sigan haciendo sus preguntas. Tenemos la función de pregunta y respuesta para el webinar. Quiero decirle a Chris que participe desde una perspectiva legal sobre qué está pasando en el país, qué está pasando aquí, cuáles son las implicaciones a término largo y impresiones generales sobre qué aprendieron. Antes que nada, quiero iniciar agradecer a todo el equipo de Carecen y a Dulce y Alianza por este evento y por crear una gira de tanto impacto. Y gracias a Jaime por ir y traer el poder y la voz del trabajo organizado en los Estados Unidos, el cual la familia Kilmar es parte, ha sido muy significativo para la familia y las personas de El Salvador que actúan con solidaridad y gracias al congresista Ivy y todo su equipo, la verdad, sobre las respuestas que han dado y el cuidado que tomaron y al buscar información y hechos, además de demostrar valentía en tratar a visitar a Kilmar. Yo he acompañado ya 5 miembros del Congreso y el Senado, incluyendo al senador Van Hollen y después senadora Dexter. Este fue el tercer viaje y espero que haya más, que se venga más en el futuro. No sé quién está presente en esta reunión en Zoom, pero ocupamos que personas den el ejemplo y que lideren estos procesos. Yo represento a la familia de Kilmar en todos los temas que no están relacionados
a la litigación en la Corte del Cuarto Circuito. El primer tema a discutir, representando a su esposa, a su hermano y a su mamá, primero era determinar si estaba vivo o no, porque sabemos las cosas que ocurren en el sistema penal en El Salvador. Y segundo, brindarle asistencia legal. Tenemos que asegurarnos que tuviera acceso para hablar con un abogado y su familia, tal como lo requiere prácticamente cualquier ley internacional o norma internacional. En el caso, como dijeron, Kilmar tal vez no sabe que su caso está siendo discutido en conferencias de prensa en la Casa Blanca o noticieros de televisión estadounidense. Él capaz no sabe que tiene asesoría legal que lo está representando. No hemos escuchado o visto a Kilmar desde el 17 de abril, cuando pudo hablar brevemente con el senador Ben Holland. Entonces, no sabemos actualmente dónde está, no sabemos cuál es su situación de salud. Había reportado que había sido enviado de la SECOT a una de menor seguridad en otra ubicación. No sabemos qué tan cierto es eso. Sí sabemos que hasta ahorita Kilmar García está siendo encarcelado por una combinación del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de El Salvador, a pesar del hecho que no hay ningún cargo judicial contra él, sea en El Salvador o en los Estados Unidos. Y actualmente está siendo detenido prácticamente en un sitio negro, un sitio oculto, y lo único cargo contra él fue mencionado en el noticiero de Fox News y del podio de la secretaria de prensa de Casa Blanca con mentiras escandalosas y difamación contra él y su familia. Estamos siendo muy optimistas sobre los prospectos si funciona el sistema legal de manera correcta, de que tiene un caso positivo, ha estado ganando en cada etapa, incluyendo obteniendo por la orden de la Corte de Cuarto Circuito ordenando que faciliten su retorno. Y el hecho que ni se ha dado el debido proceso antes de ser arrestado por un policía corrupto se declaró culpable por utilizar incorrectamente información en cuanto a un informante. Nunca había ningún cargo contra él y aún así fue arrestado. Y él ganó su caso de inmigración, lo cual significaba que no lo podían remover de Estados Unidos, mostrando que era un miembro del sindicato con buena reputación dentro de Estados Unidos. Y a pesar de todo esto, se ha sido catalogado como terrorista, como pandillero, como una persona violenta, como un traficante. A todo esto le decimos que si van a hacer esas acusaciones, y en particular desde la oficina más poderosa en todo el mundo, muestren la evidencia, no en el programa de noticias de Sean Hannity, sino que en una corte de justicia, y eso no ha pasado. Y es todo esto a pesar de que está encarcelado. No sabemos cuál es el destino final para él o cualquier persona que se ha enviado incorrectamente a El Salvador. Parece una loquera que van a detener a personas en una cárcel sin saber cuánto tiempo o por qué, o sea, por el resto de su vida, ahí tiene una cadena perpetua. No entendemos cuál es el propósito final de la administración de Trump mientras el litigio continúa. Lo que sí sé es que si no hay un resultado positivo para Kilmer, no hay ley de inmigración en el país. Si esa doctrina de, uy, me equivoqué, si permitimos que tome efecto, por cierto, esa doctrina de, uy, me equivoqué, fue creada por el presidente de El Salvador y eso dejó claro a todo el mundo que Trump lo que quería era evitar hacerle caso a la orden judicial al decir, ya lograr que estaba fuera del territorio americano y decir, ay, me equivoqué. Y si a una persona con estatus legal y pueden sacar a alguien así, el gobierno de Estados Unidos puede decir, pues ni modo, ya está fuera del país, no podemos hacer nada al respecto. Eso pone en riesgo a literalmente cada inmigrante que está aquí bajo cualquier tipo de estatus legal, porque algo les puede pasar y será imposible asesorar a los clientes cómo mejor protegerse los próximos 3 años mientras dura el gobierno de Trump. Y ver esto como una cuestión
el discurso y debate sobre inmigración, pero este más bien es más un tema constitucional, es tema de debido proceso. Y de hecho, Gilmar García es el protagonista de esto y defender esos derechos que todos compartimos y que todos actualmente estamos en riesgo si es que su caso no se soluciona. Entonces, es bueno saber que esto no es necesariamente un tema de inmigración, sino que es un tema constitucional, un tema de derechos humanos. Y algo que todos los miembros del Congreso que han ido a El Salvador lo que han escuchado es que sí, las personas de El Salvador muestran solidaridad con Gilmar, con Andri y otros casos que han sido perfilados, pero hay decenas de miles de personas en El Salvador que están en la mismita posición, personas que han sido encarcelados sin el debido proceso y no han recibido ningún cargo formal contra ellos. Y voy a finalizar con un contexto histórico sobre eso. Estados Unidos ha estado desestabilizando El Salvador por décadas. Yo no soy un experto sobre eso. Puede ser que muchos aquí la llamada sí. La mayoría de las veces que hemos desestabilizando al país con las políticas de deportación, en cuanto, por ejemplo, en el caso de Obama, que inició esa política en 2009, los resultados han sido es que estamos exportando criminales a El Salvador. La MS-13 es una pandilla que creció en California y fue enviada a El Salvador. Y personas han ido siendo ida y vuelta entre El Salvador y Estados Unidos siendo miembros de pandillas. Prácticamente hemos estado construyendo o creando una colonia penal en El Salvador por décadas. Entonces, ahora pareciera que literalmente quieren hacerlo con esta cárcel de Secot. Y lo que también es preocupante es que el presidente Trump está importando las prácticas autoritarias de Bukele, que inició con altas expectativas y alta popularidad, con la expectativa de que creara mucha seguridad para sus ciudadanos, pero literalmente ha dicho que hay que sacrificar el debido proceso para obtener seguridad pública. Y con cada persona que nos reunimos, todos los líderes de derechos humanos nos dijeron que hay que actuar ya en los Estados Unidos para evitar lo que pasó en El Salvador, que fue la erosión y porque pueden ver que El Salvador es una vista al futuro lo que va a pasar en los Estados Unidos si no defendemos o no luchamos contra las doctrinas de Trump. Y debemos rechazar la idea que es una elección falsa decir que uno tiene que elegir entre debido proceso y seguridad pública. Sí se pueden tener ambas cosas. Entonces, esos relatos de que estamos defendiendo criminales o algo así son falsos. Lo que queremos es mejor debido proceso. Queremos mayor seguridad. Y lo último, que quiero decir, y mis disculpas por hablar de algo que no está necesariamente mencionado en el webinar, siento la obligación moral mencionar que mi organización está en completa solidaridad con Ruth López, una defensora de derechos humanos prominente que se reunió con la delegación anterior, incluyendo el senador Ben Holland, y desde entonces ha sido encarcelada por Bukele con acusaciones completamente falsas. Y dentro de esta noción de que si estamos viendo a El Salvador como una vista al futuro, que Estados Unidos se convierte en un país autoritario, eso da miedo. Siendo un abogado que trabaja para derechos humanos, me duele ver a mi colega encarcelada sin ninguna solución o opción. Hay algo que ella ha dicho que lo han citado, que es tengan decencia, o sea, y yo le pido a toda persona que está en esta reunión que eleven el perfil de una defensora de derechos humanos tan extraordinaria como Ruth López, quien 100% fue, incluso puso su libertad en riesgo para mostrar solidaridad para los migrantes que han sido deportados de Estados Unidos. Y depende de nosotros de mostrar solidaridad. Y lo último que voy a decir es que
100% ocupamos más solidaridad y intercambio con El Salvador. Creo que no estoy exagerando al decir que el futuro, la democracia en El Salvador y Estados Unidos están vinculados y debemos actuar en base a esto. Ocupamos con más cabildos abiertos, ocupamos que más sindicatos se unen a este esfuerzo. Esperemos que mayores delegaciones visiten, que vayan más congresistas, viajen a El Salvador y de nuevo demanden que quieren ver a Kilmer para confirmar que está vivo y que lo representan. No podemos detenernos y no podemos esperar que las cortes solucionen el problema para nosotros. Tenemos que tomar acción y con eso me voy a detener. Sé que me excedí un poquito, Abel, pero gracias por permitirme hablar. Gracias, pues agradezco esos comentarios y diría que el congresista Ivy es que si se van a reunir con Ruth López y debido a que fue arrestada, no lo pudieron hacer. Quiero pasar algunas de las preguntas que la audiencia ha hecho. Algunas van específicamente para usted, congresista. Dice que a pesar de que no haya poder, hay manera de obtener y liberar ese memorándum de entendimiento secreto y los pagos de $6 millones. Sí, es una excelente pregunta. Tuvimos, Camila Guybrush no era una audiencia formal porque los demócratas no tienen el poder para eso, y una audiencia informal donde traemos testigos y era uno de los abogados principales para la Asociación de Derechos Humanos Latinoamericanos. Y tienen los documentos, pero están bajo sello y los abogados solo permiten que no pueden enviar al público. Y algo que estaba pensando en voz alta, no sé quién está presente aquí, pero lo van a escuchar aquí. Y si hay una manera que el Congreso le solicita a la Corte y pedir permiso a ver cuáles son esos documentos a discreción de las Cortes. Entonces, no tengo que ver que esté todo bien resguardado. Voy a retroceder un segundo. La administración de Trump está actuando como que hay mucha información ultra secreta. En este caso, no lo hay. Tengo la confianza de eso. Es solamente parte de su espectáculo y de retrasar las cosas y tratar de ir alrededor o omitir cualquier requerimiento para que le están pidiendo a la administración que devuelva a Kilmer y otras personas que también han sido deportados ilegalmente, pero yo no ocupo ver todo. El contrato, sin embargo, tenemos un derecho a verlo. Somos miembros del Congreso. El Congreso controla el presupuesto. Supuestamente le están pagando a El Salvador con dinero de los impuestos estadounidenses, pero para encarcelar a Kilmer y a otros, tenemos un derecho, si ese dinero se está gastando bien, tenemos que saber cuánto se está gastando de esto, porque nuestro trabajo es prestar atención a eso y mantener el rastro de esto y financiar estas transacciones. Entonces, sí ocupo ver esa información porque es importante que el Congreso lo sepa y que la gente de Estados Unidos también lo sepa. Gracias. Y hay otra pregunta de Virginia. Es una anterior juez criminal en Venezuela. Quiere saber que desde el punto de vista de la Corte Suprema utilizó una palabra suave o leve como facilitar para que esta persona regresara a El Salvador y que diciendo que las cortes no tienen jurisdicción fuera de su territorio y lo mismo dice El Salvador. ¿Han pensado algo o alguna manera de utilizar otras organizaciones internacionales tipo de la Organización de Estados Americanos y para poder liberar a esas 8,000 personas que fueron detenidas justamente, pero han empezado a utilizar estas organizaciones internacionales, a la OEA, a las Naciones Unidas, para lograr la liberación de Kilmer? Y eso preguntas para cualquiera de los tres. Yo estaría abierto a eso y
creo que debería indagar si es posible, pero lo que yo creo al final del día es que todo es controlado por Trump. Él puede simplemente levantar el teléfono, hacer una llamada a El Salvador y él está aquí para cenar hoy, si es que quisiera hacerlo. Y hemos visto que han trabajado en liberar o traer de vuelta a otras personas. Y sabemos que ha estado pasando, por ejemplo, hubo otro caso recientemente donde se me olvida cuál de todos fue, pero un co-conspirador se había fugado a Polonia y los Estados Unidos se dio cuenta y logró traerlo de vuelta. Lo hacen todos los días, entonces aquí también se puede hacer. Yo estoy a favor de apoyar cualquier presión o esfuerzos en cuanto al gobierno de El Salvador para que manden de vuelta a estas personas y como mínimo asegurarse que se traten humanamente mientras están allá. Yo creo que al final del día el enfoque principal debe seguir sobre la administración de Trump y asegurándose que estamos apoyando a estos jueces que están avanzando hasta mantener a que lograr que castiguen a la administración de Trump por violar esta orden judicial. Hay otra pregunta aquí donde si han podido enviar una carta o mensaje de texto a, a Marco Rubio bajo el seudónimo de Christian para lograr que hagan lo mismo para Kilmar. Esto es de un documento que, que fue presentado en la Corte Distrital de Maryland por el Departamento de Seguridad Nacional, por la oficial Melissa B. Harper. Chris, tal vez tú sabes más que esto, pero sí, ellos pueden hacer ese tipo de cosas cuando lo quieran hacer. Y alguien mencionó hoy, creo que las iniciales eran OCJ o OGS o OGC y la administración de Trump está de acuerdo con traerlo de vuelta. Y después está uno donde Marco Rubio supuestamente estaba interviniendo para contactarlo directamente. No se ocupa un secretario de Estado para traer a alguien de vuelta a Estados Unidos. Esto lo hacemos de manera normal todos los días, pero no sé si Jaime o Chris saben más sobre esto. Definitivamente pueden hacerlo y los abogados de inmigración en todo el país pueden darle ejemplos de personas que son removidos erróneamente y están de vuelta. No digo deportado en el caso de Kilmer, porque él no hay manera de escribir lo que se le hizo. Y si eso hubiera sido, pues ya estaría de vuelta comiendo con nosotros. No fue deportado. Lo llevaron a ella. Ellos bien saben que lo pueden dar de vuelta, pero la pregunta es si esa ambigüedad con el término facilitar le ha dado permitido al presidente Trump de jugar con sus maniobras legales para retrasar todo y esperamos que las cortes brinden más especificidad sobre qué es lo que quieren hacer para quitar cualquier espacio de maniobra. Y yo sé que en mis últimos viajes ahí, bajo ninguna definición de la palabra facilitar, ha tomado algún paso el gobierno de Trump para sacarlo de la cárcel y mandarlo de vuelta a Estados Unidos. Se está informando ahorita y estoy algo distraído y capaz de más también. La cadena de Estados Unidos, ABC, dice que lo están llevando de vuelta a los Estados Unidos para que enfrente cargos criminales, lo cual nos preocupa que iban a tratar de rellenar estas acusaciones contra él. Y de ser cierto, eso representa un desarrollo significativo en este caso y tendremos que verificar. Es difícil solamente asumir eso, pero mis pantallas están iluminando con noticias que la cadena ABC está diciendo que lo van a traer de vuelta para enfrentar cargos criminales. ¿Cuáles son estos cargos? Nadie sabe, pero el nivel de la manera, las definiciones racistas que el gobierno de Trump ha estado utilizando para acusarlo, diciendo que literalmente es todo, que hay algo peor que un terrorista, lo acusaron de ser terrorista.
lo acusaron de ser un invasor. Entonces, sería interesante ver qué tipos de cargos pueden haberse creado, pero deberíamos tratar cualquier cargo que lo están acusando con alta suspicacia y deberíamos de asegurarnos de que recibe una audiencia justa en una corte, porque obviamente en la corte de opinión pública no está recibiendo el trato justo. Gracias, Chris. Estamos llegando cerca al final. Te quiero respetar el tiempo para todos. Quiero hacer una última pregunta y estamos comprometidos a recibir estas preguntas a las panelistas para que ellos respondan y lo estemos publicando sus respuestas. La pregunta es, el presidente Bukele dio un discurso el domingo y mencionó las visitas de miembros del Congreso. Los demócratas, si los demócratas van a seguir yendo, ¿por qué los miembros de los Estados Unidos tienen que estar preocupados por la situación en el Estado? Conteste el representante Ivy, hay que seguir con la presión. No puedo hablar en nombre de mis colegas, pero hay 250 y algo venezolanos ahí. Hay otras personas que han estado enviados a otras cárceles fuera de Estados Unidos de una manera ilegal, utilizando un estatuto que no aplica aquí y se utiliza con personas que no han cometido ninguna ofensa, ningún crimen. Creo que más de 50 de los venezolanos que fueron a Secot ya estaba todo listo, estaban en Estados Unidos legalmente, con papeleo en orden, no habían cometido ningún crimen, sea en Estados Unidos o Venezuela, pero esencialmente están enviados en una cárcel posiblemente de por vida en un lugar que es de los lugares más peligrosos del mundo. Hay que luchar contra eso. Hay que luchar para asegurarnos que la administración de Trump rinda cuentas por todo esto. Están enviando dinero de los contribuyentes estadounidenses para mantener a estas personas encarceladas. Hay que definitivamente detener eso. Gracias, congresista Aibe. Gracias, Jaime Contreras. Y gracias, Chris Newman, por ir al país. Sabemos que la segunda vez que El Salvador muestra el compromiso, la dedicación que tiene, no solamente para el país, sino que sus constituyentes en Maryland. Yo soy un honrado de pertenecer a este distrito y me orgullece que usted nos representa a nosotros. Muchas gracias, Chris, por todo lo que has hecho, por seguir con tu lucha. Y Jaime, tu trabajo en el sector sindical ha sido increíble y hemos trabajado antes juntos y seguiremos trabajando juntos para asegurarnos que la migración sea utilizada como una elección y no una medida de sobrevivir y que el debido proceso es lo que es esperado aquí y en todo el mundo. Gracias a todos y todas. Gracias a todos por haber participado en el webinar. Vamos a enviar esas preguntas que no se pueden responder y nos aseguraremos que obtener respuestas para compartirlas. Gracias por su apoyo. Gracias al equipo de Alianzas, al equipo de Carecen. Que tengan un buen día y un buen fin de semana. Adiós todos y todas. Gracias.